¿Alguna vez has puesto toda tu atención en alguna serie de Netflix o en una película que te haya encantado y simplemente todo lo demás desaparecía y pones todo tu foco ahí en lo importante? Así que presta atención a esto, que es básicamente parecido. Diviértete con nosotros, sé parte de la conversación. Esta noche estarás aprendiendo muchísimo y divirtiéndote. Y presta atención a toda esta película. Hoy está con nosotros Carlos Cornejo, director de Secret Name México, que sabe mucho de branding, de marcas, de marketing, de negocios. Y estamos platicando del por qué quizás es hasta más importante pensar bien el bautizo de tu negocio que el bautizo de un niño. Así que pon atención aquí, conecta con esta idea y déjate llevar. Cuéntame, Carlos, qué bueno que estás aquí. ¿Por qué podría ser más importante bautizar, pensar bien, bautizar el nombre de un negocio que el de un niño, por ejemplo? Pues bueno, primero gracias por la invitación, gracias por invitarme pues platicar un rato sobre este tema. Eh, pues bueno, o sea, creo que el tema principal, o para responder esa pregunta, tiene que ver mucho con las implicaciones. O sea, porque al final, incluso creo que más puntualmente con las limitaciones. En el tema del nombrar a una persona, pues sí tiene limitaciones, o sea, y en años recientes, décadas recientes, cada vez hay más limitaciones de lo que puedes ponerle o no pues a una persona, ¿no? En el registro civil y lo que te permiten y lo que no te permiten, pero sigue siendo muy amplio. En cambio, ponerle nombre a tu negocio, pues tiene limitaciones muy importantes y claves. La primera y la principal para mí, y obviamente algo de lo que tú pues sabes, es el tema legal. O sea, ahí es como de, pues se me puede ocurrir la mejor idea del mundo y decir como, quiero que se llame así. Y si es una persona, ¿no? Si es un hijo, pues puedes ir y lo registras y ya. Pero si es una marca, no. Entonces tienes que pasar por un proceso, tienes que validarlo, tienes que revisarlo, lo tienen que aprobar. Tardan meses en aprobártelo. O sea, hay muchos detalles que si no cumples o si no lo haces bien, pues puede salir muy mal, sobre todo económicamente. Y de ahí luego nos vamos a otros lineamientos estratégicos, comerciales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero creo que el principal y donde está la limitación más grande es en la parte legal. Sobre todo aunque, bueno, a una persona no sé si se le puede cambiar el nombre, a lo mejor sí, no recuerdo. Sí, sí se puede. De hecho, no es tan complejo. Bueno, dependiendo de cada país, ¿no? Pero hay países donde te cuesta así, no sé, $10 cambiarlo. El problema real es cambiar todo tu documentación. O sea, sobre todo Sí. si ya tienes como todo lo demás, pues tienes que hacer como todos los cambios. Cada país es diferente. Hay algunos países donde seguramente sí no se puede, pero en muchos países se puede. Solo es pues un trámite gigantesco, ¿no? Y luego es hasta más costoso de cambiar el nombre de tu negocio, sobre todo si ya tienes 30, 40 años con él y luego te topas con algún tema. Sí, o sea, afortunadamente, o sea, para bien o para mal, hoy ya no puedes llegar a tantos años sin que tu marca esté registrada. O sea, alguien te demanda, o la rebotan, o la tienes que cambiar. Antes sí. O sea, al principio, pues yo llevo alrededor de unos 17 años trabajando en el tema de nombres. Y al principio, me acuerdo que de repente llegaba el hotel que lleva 40 años llamándose de cierta manera, ya los hijos ya son los que están, digamos, tomando las decisiones y dan cuenta que nunca se registró la marca. Y entonces que le intentan registrar y que no se puede, ¿no? Pero pasaron 40 años, no sucedió nada absolutamente con ellos, y ahora que ahora por su propio pie quieren registrarlo, no pueden, ¿no? Hoy eso ya no es común. ¿Por qué? Porque pues como ya estamos muy conectados y todo el tema digital, redes sociales, posicionamiento, pautas. Entonces es muy fácil saber si hay otro hotel en Manzanillo que se llama igual que el hotel de Mérida. Es muy rápido, te das cuenta. Antes no. O sea, podían pasar 40 años y a menos de que alguien fuera a visitar uno u otro, se podrían pues encontrar, ¿no? Era un poco más complejo. Entonces hoy ya no es tan común que pase tanto tiempo sin que alguien se dé cuenta. Y digo para bien o para mal, porque pues te ayudan a que esto lo cambies y tengas una certeza. Para mal, pues tienes que cambiar todo, ¿no? O sea, ese es el problema nada más. Oye, ¿y cuál es la diferencia? Porque, bueno, tengo esta idea, ¿no? De que el Ujú, tema de las marcas es branding. ujú, Y bueno, tú haces naming. ujú.
¿Cuál es la diferencia? ¿Es mejor ir con una agencia de branding o agencia de naming? ¿O qué pedo allá? ¿Es como que es mejor el naming que el branding? ¿O están peleados? ¿Qué onda? No, o sea, realmente, digo, la parte del naming está dentro de la parte de branding. Lo que pasa es que desde hace un par de años pues, estamos sufriendo esta transformación en cuestión de cómo identificamos estos servicios, porque vienen requerimientos nuevos. Es como pensar antes de, oye, contrato una agencia de publicidad o contrato una agencia de branding, ¿no? Cuando el branding no existía o apenas surgía, era como, no, pues la agencia de publicidad es la que me va a hacer la marca porque me va a hacer los anuncios. Sí. Incluso antes de eso, antes de la publicidad, era una agencia de medios, porque no contratabas una agencia de publicidad, contratabas una agencia de medios, y la agencia de medios te contrataba los medios, radio, televisión, periódico y así, y ellos te diseñaban lo que iba a salir en los medios. Luego dijeron, no, pues vamos a hacer una agencia especializada en toda la parte de comunicación, y pues surgen las agencias de publicidad. Y luego dentro de eso es como, no, a ver, vamos a hacer uno que se especialice solo en la parte de diseñar la marca antes de la publicidad. Y entonces surgen las agencias de branding. Y a hoy, o sea, es como, bueno, a ver, alguien que diseñe solo la parte del nombre y el concepto, para que luego hagan la parte gráfica. Esta última parte, principalmente impulsada, y por eso voy a ser muy repetitivo en esto, por la parte legal. O sea, porque es como toda la parte de diseño, pues estaba impulsado por diseñadores, ¿no? Las agencias de diseño, de branding, principalmente son diseñadores, que o no quieren, o no les gusta, o simplemente no es algo que les llame la atención. No La le parte prestan legal, atención, ¿no? la parte legal. Igual, o sea, cuando se vuelve más relevante, pues sí, le prestan más atención, pero no es algo que tampoco disfruten. Entonces, por eso siempre digo que nosotros, nuestra profesión, que somos naming creators, estamos más cercanos a los abogados que a los diseñadores, porque nuestro trabajo va más enfocado en la parte legal que en la parte de diseño como tal. Y hay una mezcla de redacción y todo esto, ¿no? Pero de nada sirve nada de lo que hacemos si no está eh, basado en lo que la ley de cada país pues determina. Entonces, no es que sean peleados, al contrario, o sea, la mayoría de las veces, si tú contratas una agencia de branding que te ofrece un servicio especializado en naming, muy rara vez lo van a hacer internamente, o sea, van a contratar a una agencia de naming externa que lo haga. Entonces, es normal. A veces tú como cliente puedes saber esto o no, ¿no? Porque pues, hay de todo. Pero normalmente es esto. Y ya algunas empresas más actualmente, pues han optado por tener porque al final es un puesto de trabajo diferente. Es un puesto específico diseñado para crear toda esta parte de Sí, concepto y porque el nombre. típico es, quiero un logo, o sea, Ajá, quiero una identidad para mi negocio sí, y voy al branding, ¿no? Voy a la agencia de diseño. sí. ¿Qué, entonces, específicamente, si yo voy con el naming, Ajá. ¿no me va a hacer el diseño o No, cuál es la diferencia? pues no hay diseñadores, o sea, no hay una agencia de naming, no tiene diseñadores, no trabaja identidades gráficas, trabaja la parte de creación de concepto y nombre. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que pues así como el arquitecto no te construye y así como el ingeniero pues tal vez no va a hacer todo el trabajo del arquitecto, es exactamente lo mismo. O sea, branding y naming, veámoslo así, la agencia de naming es el arquitecto que te va a diseñar los planos, te va a diseñar los materiales, te va a diseñar los espacios, te va a diseñar tal vez hasta muebles si quieres, pero no va a hacer la casa. Eso contratas a un ingeniero que es el que debería de hacer todo lo demás. Obviamente hay quienes hacen parte de ambos y de repente está mezclado, sí, pero si trabajas con especialistas, pues vas a ir con uno o con otro. Es exactamente lo mismo. Trabajan de la mano al final del día. ¿Y qué es el ingrediente principal? Digo, por ejemplo, sé que pueden haber muchas formas de empezar en esto del naming. O sea, Ajá. si yo tengo una idea, un proyecto, me saco el nombre del trasero, Ujú, te la llevo para que tú la moldees, o de plano estoy en ceros. ujú. ¿Cómo se empieza? La mayoría de las veces, o sea, yo creo que, ok, vamos, si tenemos un 100% de los clientes, el 50 un poquito más es porque tuvo un problema de registro. O sea, esa es la mitad de clientes nuevos, ¿ok? De Ok. que por primera vez nos contactan. La mitad, por lo menos un poquito arriba de la mitad, es por un tema de registro. Esa es la realidad. Lo intentaron hacer ellos, hoy tuve dos llamadas referentes a que contrataron un servicio de varias agencias, o sea, dos, tres agencias bastante famosas en México y que les prometieron que el nombre estaba perfecto. Y sí, obviamente, pues no sé cómo fue el proceso, pero o sea,
bastó 5 minutos de investigar un poquito y te dabas cuenta que eso no iba a ser viable. Ujú. Em, pero pues no, tampoco es su culpa, o sea, no tienen ese expertise. Ok. Entonces, ahí es importante como esta parte de entender qué es lo que estás construyendo, qué es lo que estás haciendo y hacia dónde. Entonces, por un lado es eso. Y el otro es, pues a veces, como, oye, tengo algunas ideas, pero no sé si funcionan, no sé si están bien, no sé si nada, ¿no? O se me ocurrió, no tengo nada detrás. Entonces, nuestro trabajo es darle un contexto. Primero, paso uno, ver si esto se puede hacer o no se puede hacer. Porque si no se puede hacer, pues hay que hacer algo nuevo. Suponiendo que sí se puede hacer, Con eso te refieres a la parte legal. a la parte legal, Ok, sí. Sí, ese es paso uno, porque de nada va a servir construir todo lo demás si claro. legalmente lo vamos a tirar y vamos a tener que hacer todo de nuevo. Entonces, si esto es viable, pues podemos construir todo lo que hace falta, todo el contexto, todo el concepto, todas las narrativas, todos los apellidos de marca, usuarios, dominios, estrategia comercial, todo lo que está alrededor de esto. Y hay otro porcentaje que es, pues no tengo nada, o sea, tengo la idea, ¿no? Incluso a veces es como, ok, quiero hacer una cafetería, pero, oye, ¿cuál es tu diferenciador? Nada, quiero hacer una cafetería. Ok, entonces primero es darle sentido a eso. Ujú. ¿Cómo te vas a diferenciar? ¿Por qué? ¿Cuál va a ser tu mercado? ¿Hacia dónde lo vas a enfocar? Todo esto para poder llegar a saber qué camino y qué estrategia podemos desarrollar para luego construirle el nombre, construirle todo lo que viene alrededor y que tengas un proyecto completo. Oye, regresando un poco a este tema de las agencias de branding, no es por meter cizaña, pero tal vez un poco. O sea, me estás diciendo que realmente la agencia de branding, usualmente que se mete el tema de nombres, Ujú. no tiene mucho en cuenta la situación legal, pero me parece un poco grave, ¿no? Porque si te están pagando no sé cuánto, que no creo que sea Ujú. barato, 20, 50, lo que sea, 1,000 pesos, o el número que sea, ¿no? Por hacer un trabajo de diseño de identidad y no le prestas atención a eso, pues, ¿qué está pasando ahí, Lo que no? pasa es que, o sea, hay de todo, ¿no? De Sí, todos los precios y todos los tamaños. A veces hay cuestiones económicas que pues tal vez se le ofrecen y pues el cliente dice que no y ya, o sea, pues se limitan a los servicios que el cliente puede pagar. Y en otras ocasiones, pues es un poco como todo, como siempre cuando empezamos a trabajar, que es como, oye, ¿puedes hacer esto? Ah, sí, lo hago, ¿no? Y en el camino vas resolviendo. Recordemos que también esta parte es nueva. Antes era mucho más fácil registrar una marca, era mucho más sencillo. No sé, en los últimos 15 años yo creo que es muy complejo por la cantidad de marcas que se intentan registrar, o sea, alrededor de todo el país, o sea, hablando solo de México, ¿no? Porque pues, obviamente nosotros atendemos infinidad de países, pero hablando específicamente de México, pues hay una cantidad inmensa de intentos de registro todos los días y eso hace que las leyes han ido cambiando, pues o sea, tuvimos una reforma gigantesca en el 2018, y cada registro y cada intento de registro modifica una parte de la ley porque se vuelve una anterioridad. Entonces, estar al día en eso es muy complejo y si tú te dedicas a la parte de diseño y es lo que te gusta, pues no necesariamente te vas a tener que meter con esa parte. Entonces, ¿qué pasa? Que pues a veces por decirle que sí al cliente, por no perderlo, porque te contrate lo demás, pues intentas resolver porque tampoco te da el presupuesto para contratar a alguien. Normalmente cuando tienen su primer problema grave, digamos, en ese tema, es cuando ya optan por contratar a alguien, trabajar en colaboración con alguien a mí me ha tocado, me han contratado muchísimas veces para asesorar empresas y hacer el perfil de puesto y que al final contraten a alguien y es parte también de mi trabajo diario el crear estos espacios para que gente que se quiere dedicar a lo mismo que yo pueda encontrar dónde trabajar, ¿no? Además de, obviamente, en la agencia pues somos más, o sea, desde mi lado pues yo ofrezco pues espacios laborales que pues, están llenos, pero pues hay muchos lugares donde también pero pueden entonces, hacerlo. ¿qué le podrías decir a estas agencias que tal vez no están tomando mucha atención al tema legal, ¿no? Ujú. Porque sí, mucho entusiasmo y todo, pero luego quedas mal con el cliente y Pues, o sea, yo creo que no tienen que estar inmersos en el tema, simplemente claridad, ¿no? O sea, claridad. y que muchas veces lo hacen, o sea, la mayoría de las veces tiene que ver más con un tema de presupuesto del cliente que con otra cosa. Entonces, Ok. eh, pero pues que simplemente para ahorrarse ellos problemas y por su seguridad, nada más que esté muy claro en los contratos que firmen, en todas las cosas donde, ok, hasta aquí es mi responsabilidad.
con eso es más que suficiente, porque no, y vuelvo a lo mismo. Por eso existen diferentes agencias, diferentes estudios, diferentes profesionales en diferentes áreas. No tienes que saber de todo, ni tienes que enfocarte en todo. Al final de cuentas, pues es responsabilidad de cada uno, hacer esto, ¿no? Sí, claro, porque, por ejemplo, si son X pesos el servicio, más otro tanto igual el registro, pues a veces ahí ya no entraste en el presupuesto, ¿no? Porque a lo mejor al cliente lo que le interesa pues es salir y ¿Mm? empezar a vender. Sí, sí, o sea, y porque pasa también, o sea, de repente, oye, es que quiero registrarlo en todo el mundo. O sea, quiero una marca. Ok, o sea, no existe un registro en todo el mundo, por país. Entonces tenemos que definir qué países. No, bueno, es que quiero estos 15 países. Ah, ok, nada más que la cuenta van a ser 500,000 pesos. ¿Estás de acuerdo? Está muy bien, lo hacemos. Se puede hacer. No, pues no te da tanto dinero. O sea, 500,000 pesos solo del registro. O sea, de las validaciones, ni siquiera del registro de marca, de las validaciones. Porque tenemos que pagarle a corresponsales en cada uno de los países. Sí, Entonces, de que se puede, se puede. Involucra un tema más complejo de creación, sí, pero se puede resolver. No, pues no tengo tanto. Ah, ok. Pues, ¿cuánto? O sea, o sea, ¿cuánto tienes? ¿realmente dónde vas a ¿Qué vender? estás Ah, en buscando? México y en Guatemala. ¿No? O sea, es como, ah, ok, pues esto, va. No sé, 3 años después. Oye, fíjate que crecí, me fui a, no sé, a Japón y me dijeron que no puedo usar la marca allá. Pues no hay una validación allá, o sea, justo es por eso. Y también a raíz de eso se han borrado muchas creencias que teníamos antes y teníamos porque no hay como tanta investigación al respecto y menos en español. Hay más investigación al respecto en inglés por muchos autores pues, de Estados Unidos, ¿no? Pero en México o Latinoamérica, incluso hasta sumando España, en contenidos en español no había tanto. Entonces, la creencia de que, por ejemplo, oye, es que te tienes que llamar igual en todos lados, como Coca-Cola que se llama igual en todos lados, tiene que ser así. Y es como, no, o sea, hay, no sé, voy a poner un ejemplo como muy tradicional, que es helados Holanda, tiene 47 denominaciones en 47 países diferentes. El mismo logo con diferentes nombres porque no se podía. Disney hace lo mismo en diferentes países, o sea, marcas que llevan toda la vida que Sí, creo nosotros que, por ejemplo, conocemos. Sabritas, no se llama Sabritas en Sabritas, por ejemplo, o sea, hay Estados muchas Unidos, marcas ¿no? que son ejemplos de que lo hacen diferente en cada país y no tiene ningún problema. Y hay marcas que, incluso modernas, que aprovechan ese cambio de nombre para tropicalizar la marca y que se sienta local en cada país, aunque sea una marca global, por lo menos en su comunicación. Entonces también es ahí donde pues, ya no necesariamente tenemos que tener el mismo nombre en todos lados. Son esos criterios que se han ido como borrando poco a poco a partir de la divulgación de conocimiento. Oye, entonces, ¿cuál es el secreto para ponerle nombre a tu negocio y sea seductor, cautivador, impactante? Primero tienes que entender que eso no va, o sea, todos estos criterios que dices no van a suceder en el momento que los veas, ¿ok? Ok, No es como de, lo voy a ver y me va a parecer todo esto. Es un proceso de familiaridad. ¿Qué quiere decir eso? Tiene que pasar tiempo. No lo vas a descubrir en el instante. Es como, voy a usar el mismo ejemplo del arquitecto, ¿no? Te voy a entregar los planos. Ah, ok, ¿y dónde está la casa? No, pues aquí están los planos. O sea, la casa la tienes que construir. No, pero es que yo quería la casa. No, pues tú pagaste por los planos. ¿Quieres la casa? Aquí está todo lo que necesitas para construirla. O sea, está al pie de la letra y, o sea, está muy especificado con medidas, con materiales, con todo. Pero no es la casa, es lo mismo. O sea, esto va a funcionar, pero necesitas darle tiempo y necesitas más piezas. Porque pensamos en un nombre, voy a usar las palabras que decías, ¿no? Un nombre seductor, cuando el nombre no tiene que ser seductor. Lo que va a ser seductor es todo el contexto. ¿Qué es ok. esto? Logotipo, identidad, colores, tipografías, nombre, comunicación, embajadores de marca, empaque, o sea, todo sumado te da un resultado, que es una marca, una marca memorable, una marca seductora, una marca estratégica. Y además tienes que definir para quién, porque no es lo mismo a lo que me llame la atención a mí, a lo que le llame la atención a alguien en sus 20, en sus 15, en sus 60, no es lo mismo. Entonces primero tienes que saber a quién y entonces de ahí empiezas a construir. Entonces si tuviéramos que dar un secreto, uno sería, ¿qué tanto tiempo le quieres invertir a esto? A la construcción y qué tanto tiempo le quieres invertir a todo lo que tienes que hacer desde el ámbito legal, estratégico, comercial, narrativo, de redacción, O sea, ¿no? porque puede ser De infinito, entonces. marketing, sí, o sea, te puedes llevar, o sea, meses, ¿no? Años incluso. O contratas a alguien. Entonces, contratas a alguien que ya es experto en eso, que lo haga todos los días
eh, y pues te va a reducir el tiempo de trabajo a muy poquito. ¿Te vas a tener que involucrar? Pues sí, porque pues es parte de, ¿no? Pero al final algo que te puede tomar años, lo vas a reducir a días, porque estás aliándote con personas expertas en el tema. Ahora, ¿eso va a costar? Sí. Si quieres como llegar al nombre ideal o al que más te va a funcionar para que tu proyecto tenga éxito. Y a veces va a ir en contra de muchas cosas que tú piensas o que tú crees. En contra. Pero, por ejemplo, o sea, ya digamos en concreto, ya validé que sí hay este espacio para que yo invente una marca. Ujú. Ese nombre, esa palabra, hay un mecanismo de creatividad, hay una especie de lluvia de ideas, hay una historia mitológica que tengo que construir o leer y de ahí surge. ¿Cómo van surgiendo los posibles conceptos o nombres? Realmente es principalmente muy matemático, ¿ok? ¿En qué? Matemático. Sí, ¿en qué sentido? Primero tienes que hacer un análisis de pues, tu competencia, definir a tu mercado, estudiarlo, perfilarlo, y eso te empieza a dar datos, ¿no? Entonces, de qué le gusta, qué no le gusta, qué marcas compra, qué marcas no. Puedes decir, oye, es que, voy a usar este ejemplo, ¿no? Es que quiero que el nombre lo recuerden, porque eso va a hacer que me compren, cosa que no es verdad. Y hay muchos ejemplos. Voy a usar un ejemplo clásico también, ¿no? ¿Cuántas personas conocen la marca Pepsi? ¿Y cuántas personas compran la marca Pepsi? O sea, no está, Ok. los datos no concuerdan, ¿no? O sea, hay gente que compra la marca Pepsi, sí, por supuesto. Mismo caso, conoces la marca Pepsi, conoces la marca Coca-Cola, las dos las recuerdas, pero compras una u otra, sin importar si lo recuerdas o no. Es más, o sea, igual son datos, ¿no? La mayoría de la gente compra Coca-Cola, por lo menos en México, y es un nombre más largo, más complejo y que no tiene un significado. Pepsi es más sencillo, suena mejor, es más corto, es más fácil de recordar y no vende más que Coca-Cola. Y así hay miles de ejemplos. O sea, ese es un ejemplo muy grande, pero hay miles de ejemplos donde estos criterios no son válidos. No porque lo diga yo, ahí están los datos. Entonces, es parte de eso, es entender a quién estás hablando, por qué, es toda esta parte de investigación. Y esa investigación te va soltando ideas de qué cosas, pues les gustan este tipo de marcas que se llaman así, que por ejemplo, un caso muy famoso, ¿no? De una estrategia que ni siquiera es nueva, es hace mucho tiempo. Un heladero en Estados Unidos dice, oye, quiero poner una marca de helados. En ese momento en Estados Unidos, ¿no? En ese momento la marca más famosa o la más popular, la más vendida era Ben Jerry's, que pues, existía, ¿no? ¿Cómo compito contra eso? Que donde todo el mundo le quiere comprar y es sencillo, es fácil, se siente amigable. Y entonces dice, voy a hacer una marca que la gente crea que es mejor. ¿Y por qué? ¿Cómo hago que la gente crea que es mejor? Ajá. Voy a hacer que crea que es de otro país. ¿Cómo hago eso? Pues con una palabra que no sepan cómo pronunciar, Que suene extranjero. que son extranjero. Y entonces creo Häagen-Dazs, que pues la pronunciación es inventada, la palabra es inventada, le puso símbolos que creía que, pues, las palabras de origen europeo, danés o de Países Está bueno Bajos, ese ejemplo, yo pensé que era alemana. no, O sea, hasta ahora que estoy escuchando. inventado, o sea, digo, ahí está la historia, lo pueden checar. Ahí está un documental al respecto. Le puso los numeritos a donde, pues las palabras más o menos se ven así, las vamos a poner. Y esta es una marca de décadas, o sea, esta estrategia no es nueva. Y funcionó muy bien, o sea, funcionó tan bien que la gente, como no podía pronunciarlo, creía que era mejor porque asociaba la idea de algo europeo con algo de calidad muy bueno, específicamente en los helados. Y eso de una manera como, o sea, se hizo de una manera como muy intuitiva. Pero eso lo puedes replicar hoy y va a seguir funcionando, porque la mayoría de la gente se va por algo sencillo y fácil, cuando eso lo que pasa es que es muy práctico de replicar. Entonces se les va a ocurrir a 100 personas más, si no es que ya lo hicieron, cuando normalmente lo que tenemos que hacer es lo contrario, O sea, la idea es diferenciarte. claro. Ok. Entonces, si haces lo mismo que los demás, pues no estás haciendo nada diferente. Por eso son datos, por eso es matemático. Entonces, cuál es la norma? Vamos a romper la norma. Pero ahora vamos a romper la norma en pro de atacar a este mercado en específico. Más datos. O sea, ¿Ok? es un romper la norma, pero con un objetivo claro. Sí, claro, o sea, no nada más porque sí, o sea, no es, oye, todos usan azul, yo voy a ser rojo. No, a ver, o sea, todos usan azul. ¿Qué otros colores les gustan a mi público? No, pues compran estas otras cosas que tal vez no tienen que ver conmigo, pero lo compran. ¿Y de qué colores? La mayoría son rojas. Bueno, voy a tomar eso y lo voy a poner en mi rubro. Entonces, eso
por lógica, le va a llamar la atención. Lo mismo con las palabras, con los sonidos, con las estrategias. De ahí es mucho más probable que el tema legal esté resuelto porque te está saliendo de lo común. Porque además la gente piensa normalmente que el registro de marca tiene que ver con que si está registrado o no está registrado antes que mi marca. Y pues no, obviamente Ujú. sabemos que no. Hay muchos criterios, hay más de 30 objeciones que nos pueden poner para no darnos un registro. O sea, y entonces si no consideramos todo eso, pues aunque no esté registrado, o sea, aunque no aparezca nada, pueden negarnos un registro. Y, o sea, entonces como que todos esos criterios son los que van sumando puntos y al final es eso, o sea, los resultados son como, ok, el evento tiene una puntuación. O sea, del 1 al 5, ¿qué tan viable es de registro? Del 1 al 5, ¿qué tanto le puede gustar a mi público? Para eso tengo que saber cuál es mi público. Del 1 al 5, ¿qué tan diferente es a lo que ya existe? Ujú. El que tenga más puntos es el mejor nombre. Y de ahí Ok. tú le construyes una narrativa y una historia. Ahora, los nombres es como la película, ¿no? O sea, los buenos nombres pueden venir de cualquier lugar. Primero es el nombre, luego la narrativa, luego la No, primero es narrativa. la narrativa y luego es el nombre. Es exactamente igual que escribir un libro. Ajá. Y usa la misma lógica. Porque, o sea, los autores, sobre todo de las editoriales, no eligen el título de sus libros, lo elige la editorial. No eligen las portadas, lo elige la editorial. Ok. ¿Por qué? Porque la portada es la estrategia comercial. ¿Qué va a ser más llamativo? ¿Qué título va a ser más llamativo? Por eso no lo eligen los autores, aunque pues escriben, ¿no? Sí. Cuando son autores independientes, bueno, eso ya es otro tema, pero con las editoriales a lo largo de los años normalmente ha sido así. Pero tienes que tener ya el libro escrito para ponerle título, porque si no... Pero es que yo entendí que, bueno, por lo que estás diciendo, Ajá, es que primero obviamente evalúo la parte legal y todo lo demás, y me invento el nombre ujú. y luego le busco la narrativa, o en qué momento uno las dos. Primero, o sea, si tienes tú ya una estructura lógica de quién es tu público, a quién le vas a hablar, qué le gusta, qué no le gusta. Obviamente ya conoces tu producto, ¿no? O sea, sabes qué es lo que haces. Empiezas a conectar el, los beneficios de tu producto con lo que el público quiere. Y se lo cuentas de una manera, eso es el tono de marca, la Ok. manera en la que se lo cuentas. Ya. Una vez que construyes eso, le pones un título a esa historia. Ok. Una vez diciendo eso, entonces ya pones el bautizo. Ujú. Pero si no sabes de qué vas a hablar, ¿cómo le vas a poner un título? Ese es el... Pero si hubiera un caso contrario, por ejemplo, Ujú. que, bueno, lo que pasa es que yo he leído algunos libros de branding, Ajá. ¿no? Y justo, obviamente, abogados, Ujú. algunos abogados dicen, lo primero que tienes que hacer es, o sea, uno, o sea, pensando en la registrabilidad, ¿no? Ujú. Que prácticamente inventar una palabra, Ujú. inventarla. Ok. Entonces, yo invento mi palabra Ujú. y la que sea la registro y luego le puedo inventar la narrativa. Sí puedes hacerlo, pero al O ya me final, pegué. no, o sea, puedes Porque hacerlo. es mi caso. Ujú. Puedes hacerlo, pero lo más lógico y normal es que sea al revés, porque si no estás adaptando, o sea, vas a Ah, presionar hacia donde tú quieres llevarlo, en lugar de hacia donde el público te está indicando, mezclado con lo que tú quieres. ok, Porque tienes un libro abierto literalmente de puedo ir hacia donde yo quiera, aquí no, ya sé el final, ¿no? Entonces, todo lo que pase me tiene que llevar al final y si siento que no me está llevando por allá, lo tengo que eliminar. ok. Entonces, ¿se puede? Sí, pero ¿es lo ideal? No. Por ejemplo, no sé si tú ofreces ese servicio, ¿no? Que ya tengo mi marca, mi nombre, como sea que haya salido, ¿no? O a mí se me ocurrió Sí, y muy chingón, ya la registré, ¿no? La persona que sea. sí, Y puedo ir a que me desarrolles ese sí, storytelling, esa sí, narrativa. también lo hacemos mucho. O sea, se puede. ¿Cuál es el problema? Que es un volado para saber si va a quedar parchado o no, Ok, porque lo vamos a forzar, o sea, no va, porque podemos llegar a soluciones mucho mejores tal vez, depende del caso, ¿no? Pero podemos llegar, o sea, el mercado nos está diciendo una cosa, pero el resultado que tenemos es otro. Entonces, ¿los podemos conectar? Sí, pero no va a estar, no, vamos, no va a ser el nombre en su mejor versión. Va a ser ok, una versión. No quiere decir que sea mala, solo va a ser una versión que probablemente no sea la mejor.
Porque estoy pensando que puede ser que haya muchos empresarios o Ujú. y líderes de negocios que ya tengan esa, digamos, la parte legal resuelta, que Sí, tengan su propio diseño, pero como que tal vez les hace falta ese ingrediente especial para sí, cautivar la historia, la sí. narrativa. Y que eso, o sea, ¿qué pasa también mucho? Que veían esta parte como de la narrativa, o de la historia, o sea, como una parte muy romántica, ¿no? Como te decías, enamorar y así. Pero la realidad es que es un manual de ventas, o sea, está probado completamente, o sea, por ejemplo, pasa mucho, ¿no? En el sector inmobiliario. Hay muchos nombres genéricos ahí. Si los vendedores tienen una buena herramienta para vender ese desarrollo, lo venden más fácil porque están más confiados, porque les pueden explicar mejor, porque Ujú. entonces, ¿cómo es esa buena herramienta? Tener muy claro cuál es la diferencia, qué es lo que cuenta, qué es lo que está buscando, qué es lo que está diciendo. Muchas veces nuestro trabajo que está en la primera fase de una marca cualquiera, no solo del sector inmobiliario, de cualquier marca, termina siendo un espectacular, termina siendo un video, termina siendo Ujú. esa narrativa que escribimos, porque es la mejor herramienta de venta, porque no les estás vendiendo el producto o el servicio, le estás vendiendo la idea de lo que la empresa quiere. Entonces, más que verlo solo como una parte romántica, es una herramienta de venta súper fuerte que te va a hacer diferenciarte de todo lo demás. Pero esa narrativa, esta historia, ese es como ese arco de o sea, hay ciertos arcos narrativos, ¿no? Por ejemplo, la historia del héroe. Y, o sea, ese tipo de narrativas o hay o Eh, o diferentes. sea, sí, Eh, digamos que todo tiene una base, ¿no? Estas historias como por ejemplo, ¿no? El recorrido del héroe, que es cómo llevas a la persona. ajá. ¿Qué pasa? Que están muy desgastadas, o sea, que se ha usado Sí, tantas está veces, muy trillado. que si usas esto, es como la teoría del color. O sea, la teoría del Sí, color que nos dice, oye, es que el amarillo y el rojo significa esto. Ok, está bien. Pero si hoy seguimos haciendo eso, imagínate, todos los restaurantes serían rojos, amarillos. Todos. sí, Entonces sí. pierde sentido. Antes era para ayudarte a construir, pero hay que tener algo en cuenta. Cuando se crearon todas esas, como ni siquiera son reglas o normas, cuando se crearon estas Teorías, ideas o estas teorías. teorías, eh, crear una marca era sumamente complejo. O sea, crear una empresa era sumamente complejo. O sea, Ujú. pensemos hace, no sé, 20 años. Si tú querías una marca de jabones, pues tenías que conseguir una inversión, un local, tenías que pues, comprar una máquina, conseguir, no sé, un espacio, comprar cientos de empaques, o sea, hacer todo eso para poder, y tú tenías que salir y conseguir clientes que te compraran y que te dejaran vender los jabones. Hoy puedo hacer un Instagram, hacer una preventa de jabones, tomo fotos de Pinterest o de inteligencia artificial, me pido mi Ujú. kit para hacer jabones en Amazon y de aquí a que, o sea, oye, pues el lunes abro preventa, le pongo una pauta, vendo lo que yo quiero y entrego el próximo lunes. Y ya, en lo que ya me llegó, veo un tutorial en YouTube o en TikTok de cómo hacer jabones, le pongo todas las cosas y los vendo. Y ya, en una semana, o sea, menos, ¿no? En Sí. horas puedo abrir un negocio de jabones. Entonces, obviamente eso en todos los rubros, todos los días, todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que antes, pues había una empresa de jabones en todo el sureste. Ujú. Hoy cada casa podría ser una empresa de jabones. Entonces, eso es lo que cambia. Entonces, la narrativa tiene que ver mucho con la personalidad que le queremos dar y cómo queremos diferenciarnos en este rubro para un público en específico, porque no todas las marcas van al mismo público. Eh, entonces, eso tiene mucho que ver con cómo construyes. Porque bueno, o sea, por ejemplo, ponerme a mí de ejemplo y en el escrutinio. O sea, por ejemplo, mi marca Airco no significa ni madres, Ujú, pero si yo pongo, precisamente tengo esta historia de que no significa nada, ujú, precisamente porque he leído pues, en la teoría del registro de marcas, ujú, abogados que recomiendan pues que no significa nada porque es un tema legal ujú, y que sea breve, que es más fácil de registrar, etcétera, ¿no? ujú, Entonces, eso es parte de mi historia, ¿no? O ujú. sea, o está muy forzado. Sí, pero, o sea, pero es una forma, ¿no? Sí, Es lo mismo, o sea, es qué tan actualizado está en el tema. El problema con ese tipo de temas es que cambia a diario. sí. Entonces, no sé, y podríamos tener ejemplos de todo. O sea, no sé, trabajo con varios estudios y varios despachos. Está, por ejemplo, Concreta Legal, que le mando un saludo, ahí está en Monterrey. A2Z, que igual está en el norte. Está Barre Legal, que está aquí Ajá, en Mérida. Y son nombres muy diferentes, o sea, sí. 2Z, Concreta, Barré, son muy diferentes. Y todos hacen lo mismo, todos hacen registro de marca. Cada uno tiene su público y cada uno tiene su expertise y cada uno tiene su forma de hablar Ok. para vender el mismo servicio. Y a todos les va muy bien.
Entonces hay muchas maneras diferentes de hacerlo. No es una única forma. Lo que sí es que conforme avance el tiempo va a haber más y vas a tener que ir, porque también, o sea, digo, pensando en esto que decías y en este libro, ¿a qué público va? O sea, no Sí, creo que cuando se escribió se pensó en un generación Z, por ejemplo, que hoy exacto. ya tiene empresas. O sea, hoy ya tienes emprendimientos, porque ahora cada vez más jóvenes puedes tener emprendimientos, porque es muy fácil. Entonces, no creo que se haya pensado para eso, no creo que se haya pensado para la generación alfa, no creo que se haya pensado para la generación beta, y nosotros estamos en una época donde en 5 años les vamos a estar vendiendo a los que hoy tienen 15. Sí. Entonces, ¿cómo va a ser el mundo en ese momento? Entonces, si no piensas en eso, pues vas a quedarte atrás. La Ese idea es el es tema. que sea una narrativa atemporal Eh, o lo más posible. sí, o sea, pero volvemos al mismo, ¿qué significa temporal? Sí. Antes, atemporal es como que no tuviera ningún significado concreto, que fuera muy abierto. Hoy, atemporal se refiere a que pueda ser modificable y cambiable. Ok. Eh, que pueda ser algo como que pueda sufrir cambios a lo largo del tiempo. Así como en algún punto de la historia, los logotipos, por ejemplo, la teoría, y ves un montón de libros que te decías que el logotipo siempre tiene que ser igual. En todos lados donde lo pongas, tiene que ser igual. Porque entonces ayudas a que la gente recuerde tu logotipo y se acuerde de tu empresa. ¿Qué pasa? No estaba pensado para que cuando hubo el boom de toda la parte tecnológica, tengas muchas aplicaciones donde entonces, imagínate que vas a un restaurante y ves el mismo logo en el letrero, en el uniforme, en el Instagram, en el plato, todo tiene el mismo logo, no tiene variantes. Ajá. No se puede bordar de la misma manera en el favicon de la página web, no se, o sea, y por eso se crean las adaptaciones de marca. Entonces de repente tienes uno que es más chiquito, uno que es más grande, otro que tiene elementos, otro que no tiene elementos, uno que es a un solo color, otro que es a varios colores, uno que tiene degradados, otro que no. Muchas variables, diferentes tipografías, diferentes colores. Ya no es el mismo logotipo porque ya tienes muchos lugares donde ponerlo. Ya no es tan costoso como antes y los cambios son inmediatos. Con los nombres pasa lo mismo. Antes era como el nombre y ese lo tienes que perder para siempre. No, hoy hay adaptaciones de nombres, donde puedes Adaptaciones del nombre. del nombre, claro. O sea, donde el nombre se puede presentar de diferentes maneras, con diferentes tipografías, con diferentes enfoques, pero también con diferentes palabras, con diferentes letras, con diferentes números, con diferentes Como símbolos. adjetivos o apellidos del O sea, nombre. te voy a poner un ejemplo. El año pasado, o hace 2 años más o menos, hicimos un cowork muy grande en Puerto Rico. Y el proyecto se llama 7000 olas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay registradas 7000 maneras de decir hola en el mundo. ¿Ok? 7000 idiomas y 7000 maneras de decir hola. Entonces, la idea central, la narrativa central es que cualquier proyecto empezó con un hola. O sea, cuando Steve Jobs y Steve Wozniak se conocieron, pues tuvieron que decir hello al principio, ¿no? O hi. Sí. Todo negocio, toda empresa empezó con un hola, siempre. ¿Ok? El nombre, pues puede ser con letra, 7000 olas, o puede ser un 7, un número, olas, Ok. ¿no? Puede ser un 7, una ola de mar, puede ser un 7, una mano saludando, sigue siendo 7000 olas. O sea, la idea es que sea Puede ser 7K. adaptable. Ujú, Es que sí, no, es que está cabrón porque tenemos la marca, ajá, el logotipo, digamos, principal, ujú, luego que lo pones en la taza o que lo pones exacto, en tu Instagram, ujú, TikTok, whatever, y cada uno tiene una resolución diferente. exactamente. Puta, es un pedo. Entonces en el nombre es lo mismo. Dependiendo de la aplicación es cómo lo puedes usar. Entonces, si no vamos hacia eso, porque además cada generación es más veloz, en el sentido de que se aburre más rápido porque tienen estímulos más fuertes. Entonces, si trata de que tu nombre se lo aprendan y que siempre sea el mismo, pues no va a funcionar. O sea, y lo vemos, por ejemplo, en este otro criterio de es que tiene que ser corto para que lo aprendan, o sea, para que se lo memoricen, ¿no? Sí, Y recordable. luego tenemos a debí tirar más fotos, que todos sabemos, todos lo conocemos, debí tirar más fotos. Y lo tenemos de memoria, es más, lo digo y vas a pensar cómo se ve las letras. Entonces, Ajá. rompe con ese criterio de es que si no es corto no lo puedo recordar. No es verdad. Y no está relacionado con que lo compren, ¿no? Ok, o esto que decías que, que somos medio malinchistas, que conoces un nombre que suena como extranjero, tiene más punch. O sea, no me refiero a eso específicamente, sino que dependiendo cada público qué es lo que quiere. O sea, porque de hecho eso fue en Estados Unidos. Entonces, en ese momento histórico,
para Estados Unidos y para el público específico que esa persona quería abordar, eso era relevante. No quiere decir que para todos, no quiere decir que en todo el mundo. Entonces, eso también es importante porque, no sé, si tenemos marcas como Moschino, yo cuando aprendí a decir Moschino, que seguramente la pronunciación está mal, pero pues esa marca de lujo que Ajá. pues mucha gente no sabe cómo se pronuncia, o que no es Sears, es Sears, pero se pronuncia Sears y está bien. Entonces tratar también de que el nombre se pronuncie tal cual y que la gente si no lo pronuncia bien, está mal y no va a ser exitosa, también es mentira, porque decimos Sears, porque decimos Colgate y no es la pronunciación correcta. O sea, no hay que ser papistas. O sea, al final o sea, el cambio, que la gente lo pronuncie de una manera u otra, no va a afectar, o sea, en la comercialización. ¿Qué sí va a afectar? Que no tengas una marca interesante. Eso sí va a afectar. Si tienes una marca aburrida, nadie le va a poner atención. Entonces, Ok. eh, Y eso tiene que ver con la narrativa y la personalidad, ¿no? ujú, Esa idea del branding, ¿no? Que es, imagina tu marca como una persona, ujú. ¿no? Esta es una de las ideas para tener, como conceptualizarlo, ¿no? Y de que sea, que tenga un tono serio, lo que sea, ¿no? Pues, o sea, sí, pero tiene que ver mucho otra vez con el público. El O público. sea, ¿qué quiere escuchar el público? ¿Qué es lo que quiere? Al público, ¿cuál es el público que estás buscando? Que puede ser público actual o futuro. Oye, yo quiero al público que hoy tiene 15, pero en 5 años va a tener 20, porque ese es el público que me interesa. ¿Ok? ¿Cómo vas a empezar a adoptar a ese público y vas a crecer con ellos? Ajá. Para que cuando tengan 20, pues o sea, algo muy relevante para ti, porque los empezaste a trabajar de alguna manera desde que eran más chicos y desde que tal vez no te podían consumir del todo, porque pues tal vez ellos no tenían su propio dinero. Pues, también puedes pensar hacia allá. O sea, qué público quieres, cómo. También hay consumidor y comprador. Pues, no es lo mismo el consumidor que el comprador. Entonces ahí es donde también tienes que analizar muchas cosas. Bueno, lo que quieres son ventas, ¿no? Sí, o sea, no siempre, porque hay proyectos en los cuales es como las ventas están resueltas, lo que necesito es posicionamiento. Ok, Entonces, posicionamiento. quiero que me identifiquen como líder en el mercado, que me identifiquen ¿Qué? con certeza, ¿Podrías definir eso? ¿Qué significa posicionamiento del que, naming? que la que, o sea, que estoy buscando, o sea, la forma en la que mi sistema de ventas funciona, tal vez es uno a uno, tal vez es en sistemas muy automatizados, tal vez el tema de ventas va a ir creciendo conforme más dinero le ponga, ¿no? Entonces necesito conseguir recursos. Pero lo que sí necesito es que cuando la gente o cuando mi vendedor llegue, la gente ya haya escuchado la marca, ya haya tenido alguna conversación con alguien externo sobre esa marca, sobre ese nombre. Ese es el posicionamiento. Que cuando el Ok. vendedor llegue y Que diga, hay una hola, percepción. vengo de esta empresa, dice, ah, claro, o sea, tal vez no se lo va a decir, pero ya lo he escuchado. Sí vi en TikTok, lo vi en Google, me salió en la tele, tal persona lo mencionó. Ajá. Entonces, ese es Entonces, posicionamiento. construir una percepción Ajá. Y de, que esa percepción sea adecuada a lo que quieres. Obviamente en temas de marca no vamos a hablar de bueno ni malo, solo es la percepción que tú quieres. ok. Otro punto muy importante que me parece que leí por allá Ujú, es el asunto de la arquitectura de marca, porque, ujú, bueno, hay conglomerados, ¿no? Hay negocios que tienen diversas marcas sí. y cómo interactuar o inclusive crear esas submarcas, ¿no? Porque Ujú, o esa es la teoría que yo he leído, que decía que mientras más centrada y enfocada esté la marca, más potente. O sea, esta marca es para vasos azules y esta otra ah, marca es para recipientes de plástico, no sé. ajá, sí, Esta otra marca es para cajas o lo sí. que sea, ¿no? O sea, que cada línea de productos, cada línea cada foco de productos y de interacción con el público Ujú. tiene que tener un Marca branding, específica. un naming específico, ¿no? Ajá. Pues es una de las estrategias. Hay muchas diferentes en las cuales, pues sí, hay una donde tratas de enfocar tus esfuerzos en posicionarte en una cosa en específico, en un nicho específico, como hablamos hace rato. Pero, pues no siempre hay marcas que, pues, de todo, ¿no? O sea, es como pensar, no sé, en Great Value, pues vende todo. Sí, está cabrón. O sea, vende de todo, ¿no? Porque pues, es una marca de Walmart y pues hace de todo. Ni siquiera lo fabrica, lo compran a otras personas, ¿no? Pero
Eh, Depende mucho del caso de uso, depende mucho del público otra vez. Y hay marcas que no, que, o sea, o no sé, por ejemplo, vamos a pensar en una marca de lujo como Supreme, que pues puedes comprarte una escalera o una playera, Ujú. y los dos son de Supreme. Entonces, es otro tipo de estrategia, otro tipo de mercado. Y hay otras que sí, o sea, que sí es como que, ok, me quiero enfocar, que a mí me identifiquen como una marca que se dedica y específicamente hace esto, ¿no? Y voy a sacar otra que es para esto, y voy a sacar otra que es para esto. Claro, pero por ejemplo, para el mortal promedio que tengo uno, dos o tal vez tres negocios, Ujú. o sea, porque muchas veces igual lo he visto, ¿no? Sí. Ah, es que quiero que mi marca abarque todo. Y yo, bueno, pues sí, pero la vas a usar para esto, esta es otra cosa, este es otro público, este es otro Ujú. proyecto. Entonces, no sé, no es lo mismo una taquería que un despacho, no sé. Sí, O sea, por ejemplo, aquí en la ciudad, ¿no? sí, o sea, es que vuelvo a lo mismo, depende del caso de uso, o sea, Ok. y también el presupuesto. O sea, porque muchas veces es como no tengo el presupuesto para hacer las 7 marcas que tendría que hacer. Bueno, empieza por una que cubra todo y luego va sacando diferentes líneas. O sea, justo ayer tuve una llamada referente a un caso así. Es que quiero hacer esta marca que venda, ¿no? Esta cantidad de productos, pero también quiero tener mis propias líneas de otros productos. Entonces no sé si hacerlo como 2 marcas independientes o como una sola. Y es como, bueno, apenas vas a empezar, todavía no conoces a tu público, todavía no conoces los productos estrella, como cualquier marca vas a lanzar productos que van a funcionar, otros que no, y vas a ir descubriendo eso. Tienes el presupuesto para hacer las 2 marcas y para mantener las 2 marcas y para posicionar las 2 marcas, hazlo. Si no, empieza con una que cubra los dos servicios de los dos productos y ya que tengas cierto conocimiento sobre lo demás, entonces vas construyendo tu nueva marca. Y además ya tienes más capital. Porque si no, pues pasa eso. O sea, por ejemplo, desde el tema más sencillo, ¿no? El tema de registro. Tenemos que Sí. clasificarlo. ¿Y qué pasa? Que si pones en 3, 4 clases que no usas, pues podemos correr el riesgo de que nos quiten el registro de todo. ¿Por qué? Porque no hay manera de comprobar que si te registraste en playeras y en cervezas, vender las dos. Ok, y suponga, por ejemplo, un ejemplo, una situación hipotética, ¿Mm? que ya fui contigo, ya me ¿Mm? diste la marca, ya tengo Ajá. la narrativa. Ahora, ¿cómo paso al posicionamiento de marca? ¿Cómo lo posiciono? Pues bueno, o sea, una vez que terminas, digamos, el trabajo con, no solo con nosotros, con cualquier agencia de naming o si trabajas con un naming creator independiente, pues te deben entregar un manual, una forma de donde habla de toda tu narrativa, obviamente tu nombre, apellidos, usuarios, dominios, todo lo que está alrededor, ¿no? Con eso tú vas con la agencia de branding y ahora sí te hacen el diseño completo. Y luego tú vas con una agencia de marketing para que te haga una estrategia y luego vas con la agencia de contenidos o de publicidad o lo que sea para que te desarrollen y te ejecuten esa estrategia. Y entonces así vas a posicionarlo. Cuando no tienes el presupuesto para hacer todas esas Exactamente. partes, por lo menos cuando tienes un buen desarrollo de concepto y de nombre y lo trabajas con esta identidad gráfica bien planteada, pues ya te da ciertas ideas de cómo empezar a hablar en redes sociales, que es lo más fácil y lo más económico. La agencia de diseño te va a entregar seguramente cosas que vas a poder usar en tu Instagram, en tu TikTok. Y la agencia de naming o el naming creator te va a generar el tono y la forma en la que puedes hablar, incluso frases o textos que puedes utilizar. Entonces ahí es donde empiezas a posicionar Dentro tu del naming estrategia. incluye ese fraseo ¿Sí? publicitario comercial. ¿Mm? ¿Sí? O sea, no es específicamente para publicidad, pero es el ejemplo de cómo habla la marca. O sea, te va a Ok. decir, ah, mira, dice estas frases, habla de esta manera, se comunica así, y entonces ya tú empiezas a conocer cómo es tu marca y que eso lo transmites a través de materiales impresos o digitales, que pues van a empezar a conectar con un público. Eso va a ser lo importante. O sea, hay marcas que son más amigables, hay marcas que son más agresivas, hay marcas que son más políticamente correctas, hay otras que no, al contrario, tratan de romper lo políticamente correcto. Y entonces así vas conociendo qué es tu marca y cómo transmite. Y entonces tú lo vas ejecutando. Ahora, pues requiere tiempo, obviamente, y conocimiento, pero sí. Tiempo. Oye, existe, bueno, naming para un Ajá. negocio, ¿Mm? pero hay, por ejemplo, bueno, ahorita está el clásico de la marca personal. ¿Cómo Sí. uso estrategias de naming para un nombre propio? ¿Mm? O naming para
se me ocurre, no sé, un partido político Ujú, o un movimiento social ujú, o una organización sin fines de ujú. lucro. ¿Existe ese? Es exactamente el mismo proceso. O sea, el proceso es igual, no importa qué es lo que vayas a nombrar realmente, porque tienes que considerar los mismos factores. El tema legal, el tema estratégico, tu público, eh, la competencia, la narrativa, es exactamente lo mismo y nada más lo vas llevando hacia el rubro en el que estás, porque pues no hay mucha diferencia entre un partido político y un refresco. Es exactamente lo mismo porque los dos son marcas que están tratando de hablarle a un público con una coherencia, tener un Ok. posicionamiento, tener un título de propiedad. Están buscando lo mismo. Entonces, ahora, ¿lo van a hacer de diferente manera? Sí, pero el punto de nuestro trabajo es exactamente igual. Pero, por ejemplo, para un nombre propio, o sea, un Igual lo fulanito de mismo, tal. hemos hecho nombres artísticos, nombres de bandas, nombres de grupos. Es exactamente el mismo acercamiento. ¿Qué tipo de música tienes? ¿Qué público quieres llevar? ¿Cuál es tu narrativa? ¿Cuál es tu historia? Por ejemplo, pues, pueden ser, oye, mi historia personal es que sí, sí, ok, va. ¿Cómo eso en tu música hablas de tu historia personal o no? Porque puede ser que no. Ujú. Entonces, ok, ¿de qué quieres hablar? ¿Qué estás hablando ahorita? ¿O hacia dónde quieres dirigirte? O es que yo soy, no sé, quiero posicionarme en cierto rubro, ok. ¿Quién es ese público? ¿Cómo está la competencia? Y sobre eso se construye y ya. Y es Y que viable, ajá, sea viable legalmente, perdón. y pueden ser viables esos típicos rebrandings Ajá. sin cambiar el nombre, desde tu punto de Sí, vista. sí, o sea, depende mucho del caso, o sea, del caso de uso, pero sí. De hecho, son los más comunes, o sea, que solo cambio la identidad gráfica y no cambio el concepto o el nombre. A veces cambia el concepto, pero es más común solo el cambio de identidad gráfica. Que de hecho, ese es otro de los temas. La identidad gráfica o el diseño gráfico está pensado y diseñado para tener una fecha de caducidad corta, o vamos a poner mediana. ¿Por qué? Simplemente porque pues, el mercado evoluciona, las marcas evolucionan. Entonces, si no cambias tu identidad visual cada, no sé, 15, 20, 25, 30 años, pues te vas a quedar atrás. O sea, imagínate que la marca que estás viendo hoy se hizo hace 30 años. Ok. Entonces, o sea, es mucha la diferencia del mundo en ese momento al mundo de hoy. Entonces, está pensado para eso, para que pueda evolucionar y por eso las marcas cambian O sea, no está de mal que identidad. se me ocurre que cierto partido político Ajá, recambió su imagen ajá. identitaria. O sea, es como acorde a estas nuevas estrategias que tú comentas. Sí, o sea, Digo, no sé, lo habrán hecho quizás mal ajá. o tal vez bien, no sé, depende de tu punto de Es que vista, ¿no? no sabemos los objetivos. O sea, Exacto. si supiéramos los objetivos, podríamos omitir una opinión al Bueno, yo creo que el respecto. objetivo principal era que hablemos del tema, ¿no? O sea, Tal vez, o sí, sea, pero no sé si eso sea suficiente para el objetivo real que quieren, porque el que hablemos del tema no es el objetivo, es sí. consecuencia de algo más grande que quieren lograr, ¿no? Eh, habría que saber qué es para poder tener una opinión más puntual. Pero lo que sí es que, pues sí, o sea, un cambio de identidad gráfica lo hacen, o sea, todas las marcas tendrían que cambiar su identidad gráfica cada cierto tiempo. Ok. Digo un tiempo mediano porque pues las marcas están pensadas para que existan pues para siempre, ¿no? O sea, 300 años, 500 años, 1000 años, no lo sé, lo que sea que exista la humanidad. Nadie crea una marca, bueno, sí, tal vez algunas personas, pero la gran mayoría no crea una marca pensando en que va a tener una fecha de caducidad. Ujú. Entonces la identidad gráfica tiene sí o sí que ir cambiando, poco o mucho, pero ir cambiando. Sin embargo, el nombre está pensado idealmente para que no cambie o que sea lo último que cambie. Que ya Ok. cambiase todo lo demás y de todas formas necesitas hacer un cambio. Esto obviamente condiciones en las cuales tienes un título de propiedad, no tienes ese tipo de problemas. O sea que simplemente por decisión propia lo vas a cambiar. Sería el último recurso, eh, pero pues se puede hacer. Entonces, lo que sí es que pues lo lógico es primero intentar cambiar la identidad gráfica, luego tratar de cambiar el concepto o la narrativa que ya tienes Ok. y en última instancia tratar de cambiar el nombre. O sea, Ok. lo que, por ejemplo, no sé, lo que hizo hace unos años Cable Más, que cambió, ¿se recuerdan? Si no son muy jóvenes, había una marca que se llama Cable Más y que cambió de nombre y que ¿Ya? luego ¿Qué se nombre cambió? fusionó a Total Play. Ah, sí, O cierto. sea, se mudó a HSBC, pues se llama HSBC.
Santander tampoco era solo Bueno, igual creo Santander. que allá tuvo temas de que compraron la empresa o algo así, ¿no? Pero bueno, Sí, pero al final es un cambio de nombre, o sea, lo pudieron haber dejado igual, lo ¿no? pudieron haber dejado, Sí. o hacer una transición, o tienen las dos marcas, o sea, hay muchos casos también donde eso sucede. Entonces, pues depende mucho de eso. Y al final, muchas cosas que a veces no consideran o que no lo ven como tal, es que el tener un nombre y un título de propiedad, porque pues el nombre no tiene un valor, pero el título de propiedad del nombre sí. Y es algo que se puede vender, es algo que se puede comercializar, es algo que se puede licenciar, es algo que tú inviertes lo que sea, le pagas a un abogado, le pagas a alguien que lo cree, lo que sea, te dan un título de propiedad y esa propiedad tiene un valor comercial. A mí eso es de las cosas más fascinantes que me hizo un poco meterme a todo este rollo, que precisamente una marca, ese título de propiedad que tú Ujú. comentas, puede tener casi el mismo valor que una propiedad inmobiliaria. Sí, Y, o hasta más, ¿no? Porque pues, sí. ¿cuánto vale la marca Coca-Cola? Eso es impresionante. Y ese, precisamente esa fuerza que hace que esas compañías tengan una especie de apalancamiento Ujú, con respecto a sus productos, ¿no? Por ejemplo, Apple, ¿no? Cada vez que saca un iPhone nuevo, ahí van todos los que ya están ujú, cautivos allá y le pueden sí, poner $5,000 y va a seguir vendiendo, ujú, porque la marca ya está muy, muy penetrada en la cabeza de la gente. sí. Y, o sea, creo que es una de las inversiones más seguras, ¿no? El construir esa marca, inclusive desde el nombre. Sí, que al final es eso. O sea, y tiene que ver mucho con la narrativa y el concepto, porque la gente compre o no compre algo de Apple, quiere tener su sticker de una manzanita pegada en Mm. su Es como coche, en su aspiracional, ¿no? termo, en su computadora. O sea, no sé si tú en alguna ocasión lo hayas visto, pero yo no he visto a nadie con una ventana de Windows pegada en su coche. No, Pero sí mucha gente con una manzanita de Apple pegada en su coche. Tenga o no tenga Apple, no importa, sí es ¿no? cierto. Eso habla ya ni siquiera de si su producto es bueno, es malo, es mejor, es peor, si es más caro, es más barato. No, es el posicionamiento que tiene la marca, tanto que quiero que la gente sepa que a mí me gusta esa marca. O que llegue a creer que yo la tengo. Si la tengo bien, si no, no pasa nada, pero quiero que la gente lo crea. O sea, dudo que haya personas fuera de relacionarse con la empresa que diga, quiero que la gente sepa que tengo Windows. No porque sea algo malo, sino simplemente porque no está posicionado de esa Cool, manera. Windows está más posicionado como funcional, más económico, que el dinero más que chic. inviertes tiene un valor en producto, o sea que tangiblemente puedes saber que cada parte o cada pieza tiene un valor y ese valor es el justo para el producto. A diferencia de Apple, que Apple es como, este es lo mejor y aquí te lo estoy entregando y cuesta esto. Si no quieres, hay más gente. Es lo que te puede dar una especie hasta de valor cierto como monopólico, ¿no? Entre comillas, ¿no? Porque, por ejemplo, es el clásico, creo que ejemplo que pone Gary Vee, que tengo unas zapatillas o unos tenis, ¿no? Ujú. Que tienen la misma calidad, pero uno tiene la paloma y la otra no. Y puta, entonces la de la paloma vale $1,000, no sé. Ujú. Entonces está Sí, sí, o sea, eh, se mezclan muchos temas ahí, como obviamente, pues el sello de calidad, o sea, que también a veces las marcas tienen que ver más con un tema de funcionalidad, de que, por ejemplo, si volvemos a Apple, Apple sabemos que es como va a funcionar porque va a funcionar y si no te lo van a cambiar. O sea, por el valor que tiene y por, o sea, su sistema, en la mayoría de los casos, pues te lo van a cambiar o va a servir de una u de otra manera, ¿no? En cambio, tal vez otras marcas, pues ahí tienen como que sus errores, como que a veces sí, como que a veces no, como que es mucho más difícil el acercamiento con las personas. Entonces también el tener la palomita o no tenerla, también es un símbolo de cierta calidad en los productos, no claro. solamente de estatus. En algunas marcas, hay otras que no, hay otras que son de estatus completamente. O sea que la calidad del producto que está recibiendo no hace sentido con el precio que tiene. Pero el estatus que genera, ese es otro tema, ¿no? Ahí es donde la marca tiene un valor como sello de garantía más que como una funcionalidad puntual, ¿no? Y está este tema que comentabas hace un ratito, que es de hacer el naming Ujú, para otros temas que no sean específicamente un negocio, ¿no? ujú, Y por ejemplo, para campañas que quieran comunicar un mensaje. ujú. Y no tuviste este caso exitoso de no compitas, haz compitas. No sé si quieres platicar un poquito de ese caso específico, pero o sea, también cómo armar un mensaje así, ¿no? Porque puede ser parte del naming, ¿no? Al fin y al cabo es una especie de aviso comercial, un eslogan.
o bueno, marca, la figura que le quieras poner, ¿no? Sí, Legal, pero o sea, sí es como, pues también es un tema creativo, ¿no? sí. De hecho, o sea, si lo vemos así, es el nombre de una filosofía. O sea, Ujú. realmente el No compitas, compite es una filosofía que desarrolla ya hace muchos años y que pues no tenía un título, ¿no? Y que el título surgió por ciertos ejercicios, de una manera como muy, no es espontánea porque al final llevó un proceso, pero digamos, no me senté a poner un nombre a la filosofía, sino fue algo que se desarrolló con el tiempo. Pero la filosofía ya existía, ya la narrativa y la forma de comunicar y de hablar, y esa es una filosofía de vida laboral Ujú. principalmente, ¿no? Es cómo deberíamos de trabajar las empresas, las personas, en este ámbito. O sea, no solo el ámbito creativo, en general, en todo. O sea, en esto, o sea, a raíz de esta filosofía, tienen la oportunidad de ir a congresos de abogados, de ir a congresos de músicos, ir a congresos de tecnología, ir a congresos, obviamente, de diseño y creativos también, pero de todo, porque al final esa filosofía aplica para cualquier actividad que realices, ¿no? Y pues el No compitas, compitas fue el título de esa filosofía que pues creció a un nivel muy, muy masivo, eh, por lo menos en toda Latinoamérica, y que la gente adoptó, utilizó, sigue utilizando hasta el día de hoy, se utilizó en todos lados, en campañas de todo tipo, en festivales, pues en todo, ¿no? Se volvió parte de la cultura pop, por lo menos por un rato, muy, muy presente, pero hasta el día de hoy me siguen etiquetando en murales, en libros, en hasta antros que tienen un neón que dicen Antros. Pepitas. Sí, entonces algún artista lo escribe y lo pone en alguna cuenta y entonces me vuelven a etiquetar 100 veces. Se vuelve como parte del mensaje cuando sucede algo referente a dos personas del mismo ámbito y que colaboran, o sea, como que siempre está esa frase presente. Eh, entonces van teniendo como su boom por épocas, pero hasta el día de hoy sigue vigente después de pues ya varios años Pero de... está buena esa táctica, ¿no? Por ejemplo, si hay un grupo de mujeres o de tipo de grupo social que sea, ¿no? Y que quiere posicionar un tema en la agenda de la atención mediática nacional, pues también es una forma de hacerlo, hacer un poco de naming, ¿no? Sí, o sea, al final es eso, tienes que tener muy, muy bien definido qué es lo que estás nombrando. En este caso era una filosofía de trabajo, Ajá. este, que está basada en la colaboración. Y pues con eso ya entiendes en el entendido de pues cómo puedes nombrarlo, ¿no? Es lo mismo, o sea, cuál es tu filosofía de trabajo o qué es lo que quieres hacer, qué es lo que quieres comunicar, cuáles son estas estructuras de tono y de narrativa que quieres hacer y a eso le puedes poner un título y es más fácil que la gente lo adopte a través de eso. O sea, al final el no compitas, haz compitas da un mensaje que llama la atención de la gente y luego esa gente se adentra a todo lo demás que es como las Ok. marcas funcionan. O sea, el nombre no te va a decir qué es lo que hace la empresa, sino es un gancho para que luego quieras adentrarte a entender qué es lo que la empresa hace. Oye, ¿qué onda, Carlos? ¿Por qué no nos comentas qué opinas de todo esto de que ahora, bueno, tal vez el naming está como cada vez más en boga, pero hay un elemento en el que estamos interactuando todo el mundo, ¿no? Que es la ¿Mm? inteligencia artificial. Y si, bueno, yo me puedo poner ahí, oye, ChatGPT, ¿qué nombre se te ocurre para mi cafetería? ¿Cómo ves esa onda de que son nombres artificiales? ¿Cuál es la diferencia en que yo vaya con un humano? O sea, ¿cómo ves esa competencia con ese ente artificial? Pues primero, o sea, habría que entender que específicamente, bueno, cualquier chat de inteligencia artificial que uses, pues qué es lo que va a hacer es darte el mejor resultado que cree que quieres tener con las variables que le pones, ¿ok? Ok, Entonces, ¿qué va a pasar? Que te va a dar resultados comunes, o sea, te va a dar resultado lo más común. Algunos, si no tienes el conocimiento técnico de cómo se crea un nombre, pues vas a decir, ah, suena bien, ¿no? Pero luego vas a la parte legal y dices, no, pues ya, o sea, no solo está registrado, ya lo intentaron registrar otras 15 personas y tampoco pudieron, ¿no? Porque pues es un nombre muy común, o sea, pareciera muy bueno en el sentido de que, ah, pues conecta y es fácil de recordar y todas esas características que pues están ahí, ¿no? Entonces, ajá, ¿qué es lo que pasa?
que te va a dar normalmente lista de cosas que no son viables. O que cree que es lo que tú estás tratando de Te está encontrar. diciendo lo que crees que quieres escuchar, Ajá, ¿no? exacto, esa es la función principal. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Que puede ser que dentro de todo eso haya algo que puedas usar, sí, lo que decíamos hace rato, o sea, un buen nombre puede venir de cualquier lugar. El saber que eso es un buen nombre requiere un conocimiento técnico, legal, comercial, narrativo, todo lo que hemos platicado ChatGPT respecto. no va a checar en Marcia, ¿no? No, no puede. No puede, Todavía. no puede y además, o sea, puedes apoyarte de ella para revisar ciertos aspectos. Pero como incluso pues obviamente eso tú lo sabes, ¿no? El analista en este caso, si estamos en México, del INPI, o el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, pues va a ser conforme a su criterio. Entonces, al final sigue siendo un criterio humano, no siempre lógico, No. como homologado, por Básicamente decirlo, ¿no? depende del humor de qué se explote. Depende de esos factores. Entonces, eso es algo que no puede encontrar. Si el día de mañana la inteligencia artificial sea el que califique y te otorgue o te niegue un registro, bueno, entonces tal vez tengamos acceso a revisar otro tipo de detalles con inteligencia artificial para el momento de la creación. Lo que pasa es que no importa que lo hagamos así porque no lo puede validar y al final el sí o el no te lo va a dar una persona que no va a tener un criterio homologado y lógico siempre. Entonces, no hay, como todavía está sujeto a la interpretación humana, no va a poder, aunque pudiera tener acceso a la plataforma y revisar todos los documentos, te va a dar su punto de vista conforme a lo que tú quieres escuchar, pero no te va a dar todavía una certeza. No dudo que en varios años lo haga y va a ser mucho más fácil mi trabajo. Pero sobre todo el tema de la narrativa, se le puede poner a ChatGPT, oye, se me ocurre, tengo un proyecto de un café y que pues, tenga libros y no sé qué, y qué nombres se te ocurren. Y, o sea, tú le puedes inyectar ese prompt, ¿no? Sí. Y, pero bueno, Pero si no tienes el conocimiento técnico es lo mismo, es como decir, ok, ChatGPT, enséñame cómo armar un coche. ok. Y pues te puede decir qué piezas y cómo los planos y así, pero si tú no tienes el conocimiento técnico de cómo funciona un coche y cómo sirve, uno, tal vez lo puedes lograr hacer, pero vas a tardar muchísimo tiempo. Y va a llegar un punto en el que no vas a saber cómo resolverlo porque no sabes qué preguntar, porque necesitas ese conocimiento. Entonces es lo mismo. Yo me puedo sentar con el conocimiento que tengo, arrojarle preguntas y sobre eso ir trabajando y rebotando ideas hasta llegar a lo que yo sé que es viable para los objetivos y las cosas que quiero. Y entonces de ahí yo seleccionar y entonces terminar todo lo demás. Eso sí. Ajá. eh, pero si yo no tengo el conocimiento técnico, pues de nada va a servir porque va a decir, quiero un nombre memorable, corto y fácil de pronunciar. Porque eso es lo que va a preguntar. Pero eso no es lo que quiero realmente. Y todo el mundo va a andar con su respuesta de ChatGPT poniéndole el nombre a sus negocios, ¿no? Claro, porque la realidad Se es va a que volver genérico. no quiero un nombre corto y fácil de pronunciar. Lo que realmente quiero es un nombre que me ayude a que mi empresa tenga éxito. Pero Sí. entonces tengo que definir qué es eso, qué es éxito y de qué manera y cómo. Entonces una introspección y también a qué público. No, pues de tal a tal edad, o tal, pero eso no es la realidad. O sea, tienes que hablar de muchos más factores. Necesitas conocimiento técnico. Si no lo tienes, vas a terminar con algo genérico porque vas a preguntar cosas genéricas. Oye, creo que tal vez me faltó un poquito preguntarte del proceso del naming. Creo que abordaste un poquito, pero no sé si hay algo que sea importante para mencionar, para que la gente entienda de qué va este proceso. O sea, no que reveles la receta secreta, pero más o menos cuál es el proceso para que la gente tenga una idea de que no es así que se me ocurre el nombre, Ujú. no sé, de cualquier parte, ¿no? Pues, o sea, es un poco como resumiendo lo que platicábamos. Al final es, uno, ser muy consciente de la parte legal, o sea, saber categorizar bien de qué se trata mi empresa, qué es lo que quiero vender y cómo. Saber cuáles son las limitantes que la autoridad en este caso nos pide. De ahí luego construir un público, saber quién es el público y definir ese público. Hacer una investigación del mercado, qué marcas hay, cuál es mi competencia directa, indirecta, sustituta, complementaria a nivel local, nacional, internacional. Y entonces empezar a hacer un panorama de qué no hacer, porque ya existe mucho. Aprender de esas marcas, qué le salió bien, qué le salió mal.
y entonces ya teniendo un público objetivo definido, empiezo a cruzar esa información y empiezo a desarrollar una estrategia. O sea, qué tipos de nombres me funcionan mejor para el público que yo quiero y si esto es compatible. De ahí empiezo entonces como ya sé qué servicio, qué producto tengo, empiezo a conectarlo con a qué público, cómo le voy a hablar a ese público, bajo qué tono y empiezo a construir la historia poco a poco. Una vez teniendo esa historia, entonces empiezo a pensar cómo le voy a poner o qué título va a tener esa historia. Ok. Y ya, y entonces eso luego lo pasas a una validación legal, pasas a una validación comercial, empiezas a hacer todos los periféricos, que es Pero apellido digamos, de ¿cuál es el marca, entregable al fin y al cabo? ¿Qué es lo que tú le entregas al es un cliente? documento que viene con todo lo necesario, todo el contexto detrás. Ok. Nombres, apellidos, usuarios, dominios, validaciones legales, validaciones comerciales, frases de comunicación, narrativas, conceptos, todo. O sea, esa presentación que al final te va a servir es un manual. Un manual de qué se trata tu marca y cómo habla. Y pues cómo se llama. No sé si quieres platicar un poco acerca de Secret Name Ujú, México y de comentabas que ganaron un premio en 2021. ujú. Lau, Un laus. Laos, y bueno, ahorita es que dices que es. Sí, pues bueno, básicamente, si escucharon hasta aquí, sabrán que pues Secret Name es un estudio especializado y enfocado específicamente en el área de la construcción de conceptos y nombres para marcas. ¿Qué quiere decir esto? Nos enfocamos en esta primera etapa. O sea, yo tengo una idea de quiero hacer algo, nosotros le vamos a dar toda la forma posible y además ponerle un título y todo lo que está alrededor para que luego puedan hacer la demás parte, que es la parte gráfica, comunicación, etcétera, etcétera. Entonces nos enfocamos específicamente en esta área, también con todo el sustento legal, ¿no? Que hemos mencionado. O sea, a eso nos dedicamos. Entonces tú no haces la parte gráfica. No, Ok, es ya, un estudio enfocado únicamente concepto y nombre para marca. ya. ¿Ok? Em, y bueno, a lo largo de los años que tenemos como estudio, pues parte fundamental de la existencia del estudio no solamente es para pues vender nuestro servicio, sino es para construir una industria. Antes de nosotros no existía una industria. No existía una industria de naming, por lo menos en México y pues, en Es el Latinoamérica. primero despacho de naming, ¿no? Ajá. Entonces, la idea era, con esta filosofía que ya platicamos de colaboración, que así como pues antes de empezar el estudio, pues también yo traté de como tener opciones laborales para esto, para esta expertise que yo ya tenía. No existía, no había, ¿no? Y no tenían mucha intención de crearlo en las empresas. Entonces, cuando se hace el estudio, parte fundamental de esto fue enseñar mi proceso, mostrárselo a más personas, que estas personas pudieran conocer cómo hacerlo, que supieran cómo monetizar esto, que supieran cómo venderlo, que supieran cómo armar un portafolio. No, no existía la manera en la que, cómo armas un portafolio de naming. O sea, hasta Para eso, vender el servicio. claro, no existía una forma de hacerlo, y menos en español. Todos los autores hablando de naming eran en inglés. Entonces también mucho de nuestro enfoque es de investigación y divulgación de esos conocimientos. Cada año sacamos nuestro libro de tendencias, hacemos mucho contenido al respecto, hacemos muchas investigaciones al respecto, y todo esto lo comunicamos a través de talleres, a través de cursos. em, no sé, o sea, obviamente eh, hemos tenido la oportunidad de dar talleres a, no sé, muchísima gente. Hace ratito te platicaba, la mayoría de los estudios de naming que puedas conocer en Latinoamérica muy probablemente fueron formados por nosotros. Y si no, probablemente tienen nuestra metodología, o sea, a través de los talleres que damos presenciales, online, o también el taller que tenemos en Doméstica. Si no lo conocen, es una plataforma de cursos online eh, que grabamos con ellos. Nos invitaron a hacer un taller, que fue el primer taller de naming eh, en México, ¿no? En Ujú. Latinoamérica. Este, entonces también todo eso ayudó a que pues la industria empezara a crecer, empezara a haber nuevos estudios, y que empezara yo a tener comunicación con todos ellos y ayudarlos. O sea, todo el tiempo les estoy dando capacitaciones, les estoy dando asesorías para que puedan hacer esto. La mayoría de las veces pues gratuitas, ¿no? Para que sigan haciendo esto que quieren hacer, que encuentren más ofertas laborales o en su caso que generen ofertas laborales para ellos y para otras personas. Ok. Entonces, a raíz de esto, una de las cosas que también queríamos hacer es que pues el mundo volteara a ver la forma de hacer nombres pues a este lado del mundo, ¿no? Los LAU son de los premios más importantes del área creativa a nivel mundial.
su sede está en España, pero son muy, muy reconocidos. Y pues o sea, pues, queríamos que, ok, nunca se había ganado en México. Y dijimos, ok, queremos que volteen a ver a este lado. Y de hecho eso, al ganar ese premio, también nos abrió muchas puertas a trabajar con muchos proyectos en Europa principalmente, en Asia, obviamente en Sudamérica, pero Asia y Europa, mucho a raíz del premio, porque la gente dijo, bueno, o sea, ¿quiénes son ellos? Este estudio que está en México y que se dedican a esto y que hacen esto, cuando pues solo conocíamos, ¿no? En esta parte del mundo. Y eso no solo para nosotros, sino en general, o sea, obviamente mucha gente pues terminó también contratando a otros de los estudios que existen. ¿Cuál sería la ventaja estratégica? No sé si puedes comentar así una o dos cosas. Obviamente ya comentaste muchas Ujú, cosas, pero así como que para que se nos quede en la cabeza, ¿por qué tendría que ir yo a un despacho de naming ujú. en lugar de, no sé, chatGPTarlo o no sé, ponerle el nombre que se me ocurra? La primera y la más importante es la certeza legal. O sea, el estudio de naming cualquiera debería de tener y de poder ofrecer una certeza legal, porque trabajan de la mano y deberían de trabajar de la mano con despachos especializados en el tema, ¿no? Eso es uno, cosa que obviamente ChatGPT no te da, y también gente que no es especializada en el tema, pues tampoco te puede ofrecer de manera como completa. Entonces, la certeza legal para que toda tu inversión de tiempo y de dinero no se vea afectada, uno. Dos, al ser un ámbito en el cual se vuelve una especialidad, tenemos muchísima experiencia en un montón de casos. Específicamente, bueno, hablando del estudio, el Secret Name, hemos atendido más de 1800 casos alrededor del mundo, proyectos terminados, más pues, todo lo demás que hemos hecho. Entonces, hemos visto de todo, hemos nombrado desde una botella de agua hasta una aerolínea, o sea, lo que quieras. Entonces, ¿qué pasa? Que eso también nos da, y como solo nos dedicamos a una tarea en específico, conocemos todas las variables posibles. Entonces, eso nos ayuda a tener una certeza mayor de que lo que estamos entregando tiene todas las herramientas para ser exitoso en esta área en específico, ¿no? Entonces, eso va a ayudar mucho para que todo lo demás que hagas sea mucho más sencillo. O sea, la parte gráfica, sepas cómo elegirla de una mejor manera, que la parte de tu comunicación de marca la puedas hacer o elegir de una mejor manera, que puedas llevar de aquí al 100 años tu marca de una manera muy puntual y específica. Cosa que si no contratas a alguien especializado, pues normalmente vas a ir resolviendo sobre la marcha sin saber y sin tener la certeza de si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal, si estoy contratando a las personas correctas o no. Entonces, uno de los factores de esto es que te resuelve y además te ayuda a darle sentido a las ideas que tienes y hacia dónde lo quieres llevar. Esas es como las cosas más importantes, la parte de estratégica comercial, la parte legal y la parte de la estructura. Perfecto, pues muchas gracias, Carlos. No sé si quieres comentar dónde te pueden localizar, dónde pueden conocer más de Secret Name México. Pues principalmente en Instagram o en TikTok, estamos como Secret Name MX, ahí está todo, obviamente pues nuestra página web también secretname.mx, donde constantemente estamos publicando columnas quincenales, estamos haciendo blogs, estamos haciendo obviamente un montón de videos y varias cosas referentes al tema. Eh, Parte de nuestro expertise es la investigación y publicación de esos conocimientos. Y pues también en Instagram o en TikTok constantemente estamos haciendo contenido al respecto. Y ya de manera personal, si tienen alguna duda, me pueden encontrar también en Instagram como Carlos R. Cornejo. Ahí estoy, cualquier duda que tengan. Normalmente en Instagram estoy como muy, muy activo en la plataforma. Entonces ahí es como el lugar más fácil. Pues muchísimas gracias, Carlos, por esta conversación, por tu tiempo, por compartirnos un poco de la energía y del conocimiento. Y pues muchas gracias si te quedaste hasta acá, si nos diste el regalo de tu atención. Déjanos saber qué te parece, danos un comentario, suscríbete al canal, déjanos saber qué te pareció. Y pues ya lo sabes, ahí están todas estas técnicas para aprender a hacer tus nombres de negocios, revisar la parte legal y estamos a la orden en un próximo episodio de el mejor canal del mundo.